Eh, no podemos dejar lo espiritual a un lado, no lo podemos dejar ya que todo está ligado al hombre y en su historia. Y lo espiritual siempre ha estado ahí hablándonos, pero tal vez muchos no hemos querido escuchar. Entonces, en esa época, siguiendo con el tema que hablábamos en los tiempos de los siglos XIII y XIV, donde la peste negra mata a muchas personas, 25 millones en Europa, 55 millones en Asia, solamente en Asia, y cómo se propaga y en Asia y en África a 55 millones de personas mata. Entonces, no podemos dejar a un lado la religión. En ese entonces, la religión que dominaba y unificaba a Europa era la religión católica. En ese entonces, siglo XIII y XIV, donde aparece la peste negra, la religión católica. En ese entonces, la religión católica era muy criticada porque muchos clérigos y obispos y los propios papas tenían unas costumbres bastante malas que pues yo creo que hasta ahora tal vez un poco más escondidas, pero siguen igual en cosas iguales o peores. Ellos en ese entonces se paseaban libremente con concubinas y practicaban la simonía. Ellos, sí, ¿qué es una concubina? Es una mujer que simplemente está conmigo, en la cual yo me acuesto con ella, pero no nos hemos casado, ¿no? ¿Sí me entienden? No hay ningún vínculo marital ahí. Una amiga, ¿sí? Como se llama ahora. Entonces, los papas, los clérigos, los obispos, se paseaban a los ojos de muchas personas con mujeres, concubinas y hasta prostitutas. Y aquí hay algo muy importante, se practicaba la simonía. ¿Qué es simonía? La simonía, ¿sí? Es una tradición pagana y en ese entonces era también tomada como una tradición pagana. ¿Y dónde podemos escuchar o investigar de simonía? Simonía fue citada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8 y en los versos 18 al 20, donde Simón, un hechicero, eh, que con mentiras y magia de hechicería hacía falsos milagros a la gente, ¿sí? Pero este, al ver en una reunión donde estaban los apóstoles, viendo el poder que cuando ellos imponían las manos y la gente sanaba y los paralíticos caminaban, y el Espíritu de Dios venía sobre las personas, les ofreció dinero para comprarles ese don y poder. Sí, les dijo que cuánto valía, que cuánto les tenía que dar para que le enseñaran también a hacer eso. Simón, ojo, estamos hablando de simonía que practicaba la iglesia católica en ese entonces. Pero Pedro, enfurecido, se levantó y le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces vamos a explicar más claro. He aquí la simonía, palabra que los líderes católicos del mismo Papa y en esos tiempos vendían la fe al mejor postor. O sea, la simonía consistía en que en ese entonces la Iglesia Católica subía o le daban cargos eclesiásticos al que mejor les pagaba. Es pocas palabras era eso. Si alguien era poderoso, tenía mucha plata y tenía cómo pagar lo que ellos le pedían, lo colocaban ahí en la estructura jerárquica de los cargos eclesiásticos. El papa debajo del papa, obispo, data en ese organigrama. Eso es simonía, es vender. La fe es vender, porque a esos cargos no se llega por dinero ni pagando. Eso es por un trabajo y un sacrificio, por fe. Entonces son cosas muy malas. Entonces, si ven por qué llega el mal a la tierra y al hombre, muchas cosas malas que se han hecho y que se siguen haciendo. Entonces, estamos hablando de la peste negra que llegó en ese entonces, donde se veían todas estas cosas y muchas otras cosas más malas. Entonces, sigamos mirando y nos daremos cuenta. Otra enfermedad epidemiológica fue la viruela. Esta data de muchos años atrás, pero en el siglo XVIII causó en Europa, igual como la peste negra, eh,
muchas muertes, muchas muertes. Se repite casi el mismo patrón, igual como en los tiempos de la peste negra. Crecía el número de habitantes y crecía el desarrollo. Entonces la viruela mató a un tercio de las personas que la contrajeron. Era tan mortífera, sobre todo en los niños, que en algunas culturas antiguas era prohibido dar nombre al niño hasta que contrajese la enfermedad, y si vivía, entonces después de que ya el niño se mejoraba, ahí se le podía dar nombre. Del resto, no dejaban que se le colocaran nombre a los niños porque era tan mortífero en los niños que la mayoría no sobrevivía. Entonces, ¿para qué le colocaban nombre según ellos? Entonces, como siempre, lo espiritual no lo podemos dejar de mencionar, como las falsas creencias del hombre lo han llevado a pecar y alejarse de Dios cuando más lo necesita, por su terquedad, idolatría. Entonces, en la India se llegó a creer que la viruela se debía a la bendición de una diosa llamada Chitala, la diosa de la viruela. Imagínense, pueden buscar en internet y ahí van a darse cuenta. Busquen diosa Chitala de la India y bueno, van a poder darse cuenta de todo lo que esa gente hace allá. Qué locura, ¿no? Entonces, cuando se enfermaba una persona, acudían a adorarla. ¿Mm? Cuando se enfermaba una persona de viruela, entonces acudían a la diosa Chitala, diosa de la viruela, y acudían a adorarla para que se sanara. Pero dicen los relatos antiguos que eso provocaba que la enfermedad se expandiera más y que cuando la gente más idolatraba a esa deidad, a ese falso dios, la gente se infectaba más y moría más rápido. Había más muertos. Eso afectó tanto más a la colonia india que hasta hoy a los bebés se les llama Kumara. Y Kumara significa fácil muerte. ¿Qué indica esto? La ira de Dios por la idolatría. Entonces, siguiendo en los años 1520, con la conquista de América y con la llegada de los españoles, estos contagian a los indígenas. Imagínense, vamos a hablar ya cómo llegó la enfermedad acá a América, Suramérica. Entonces, en los años 1520, con la conquista de América, esa conquista que habla ahí el señor Maduro tanto, el libertador, entonces los españoles traen y contagian a los indígenas, al pueblo azteca. Ellos no conocían, ni habían desarrollado defensas, digamos, para este virus. Entonces, el virus, al llegar, arrasa con toda estas colonias y los indígenas. Triste esto, ¿no? Muy parecido ahora, muy parecido ahora. Asimismo, como en estos momentos quieren lanzar sus vacunas de prueba en África, quieren llevar toda la basura, siempre quieren llevársela a la gente de escasos recursos, a la gente pobre. Las vacunas ahorita, los experimentos que hay que pueden matar a muchas personas porque todavía no han sido probados, quieren irlos a probar a África, como que si los africanos fueran animales o fueran el chivo expiatorio para experimentos. Entonces, así mismo en eso, entonces los españoles llegan acá a América y traen el virus, matando a muchas personas. Esto causó que colonias antes que contaban con 14 millones de habitantes llegasen a solo 1.5 millones. ¿Sí? Esto les causó la muerte a millones, a millones de indígenas y muchas personas en ese entonces. La muerte les llegó por una enfermedad que llegó sin ser invitada. Y como siempre, no podemos dejar a un lado a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos siempre está en todo. Entonces, Estados Unidos junto a la Unión Soviética logran detener el virus con un programa de vacunación mundial en 1949 más o menos.
Imagínense, llega la viruela, ataca a todo el mundo, a una gran cantidad de Europa y una cantidad de países, llega a Sudamérica y Estados Unidos y la Unión Soviética sacan la vacuna y la controlan, ¿sí? Un programa mundial de vacunación, dinero también ahí de por medio, control. Entonces, asimismo, podemos hablar de muchas pandemias que han azotado el mundo causando miles de millones de muertes. Pero entonces vamos a mencionar también algunas. El cólera. Entre los niños, entre los años de... El cólera entre los años de 1817 y 1923 causó casi 1 millón de muertes, solo por mencionar. Afectó a Europa en 1830, matando a más de 30.000 personas. Solo en Londres, en España, mató a más de 300.000 personas. Y actualmente, porque el cólera todavía existe, está en Asia, en donde se originó. El cólera vino de Asia, ¿sí? Y todavía en África sigue activa esa enfermedad, el cólera. Hablemos de otra, la fiebre amarilla. La fiebre amarilla. La sífilis. Dicen que llegó de América a Europa y que fue contagiada por los españoles a las prostitutas, ¿sí? Italianas, lo que permitió que se expandiera por toda Europa, sufriendo de esta muchos famosos en el siglo XX, ¿sí? La sífilis. Esto se dio por el tema de la prostitución y todo ese, la promiscuidad que ha habido en el mundo. Vamos a hablar de otra, el H1N1, ¿sí? H1N1, aunque también data de muchos años atrás. Esta fue contraída por los soldados estadounidenses, ¿sí? Este es como el relato más notorio. Los soldados estadounidenses en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial se infectaron, se fueron infectando y se infectaron casi 500.000 soldados estadounidenses y mató más de 6.000 de ellos en el siglo XX, más o menos en 1940. Y hasta ahora sigue siendo una enfermedad que está presente incluso ahorita con esta pandemia del COVID-19. El H1N1 empezó también a arrojar casos altos en todo el mundo, volvió a reaparecer. Estuvo presente en más de 100 países, afectando a más de 200 millones de personas, de los cuales 1 millón o más mueren por año, atacando también en Europa, y este virus, como lo decíamos, sigue vivo en estos momentos. Hablemos de otro rápidamente, el SIDA. Se hizo que inició en los años 1980 y 1981, por contagio sexual entre parejas del mismo sexo, hombres. Entonces vamos a hablar un poquito aquí de esto. El SIDA inició por la promiscuidad, parejas del mismo sexo, por la relación entre hombres, ¿sí? También está hoy en día en todo el mundo y ha causado más de 35 millones de personas muertas, ¿sí? Le ha causado la muerte a más de 35 millones de personas, de las cuales otras por la enfermedad que es la eficiencia inmunológica o como se llama inmunodeficiente. Entonces empiezan las personas a sufrir de otras enfermedades como tuberculosis y la mayoría también muere por tuberculosis. Entonces vamos rápido a hablar de otra enfermedad, el ébola. Esta se registró en África en 2014 y 2016, aunque fue descubierta en 1976. Causó en 2 años más de 11.500 muertos en varios países. Dicen que fue originaria de África Occidental, el ébola, muy conocida también. Y ahora vamos a hablar de la más reciente, ¿sí? Y aunque hay otras que tienen un número más alto de muertes, pero es la más reciente. Entonces vamos a dar fin aquí a este video. Simplemente está haciendo un recuento de lo que ha pasado con la historia de los virus, en qué épocas. Y en el
tercer video estaremos hablando de esta última enfermedad que tiene en vilo a todo el mundo y a toda la humanidad.